Hola, bienvenidos a la segunda clase de microavanzada. Ah, Recuerdo que estábamos estudiando la teoría clásica de los precios y la distribución. Vimos que los autores clásicos tienen una preocupación particular con estudiar las condiciones que permiten generar riqueza de las naciones, es decir, que permiten generar crecimiento económico, y que esa capacidad de generar crecimiento económico está vinculada íntimamente con la capacidad de distribuir, o mejor dicho, de generar excedente. ¿Qué era el excedente? Era aquello que excedía lo que era estrictamente necesario de lo que se producía anualmente para reproducir los insumos que habían contribuido a la producción de la actual y reponer también el salario, o sea, la subsistencia de los trabajadores. Todo aquello que excedía la subsistencia de los trabajadores y uh, los insumos no tenía un destino predefinido y podía ser consumido por los capitalistas o eventualmente reinvertido y servido para acrecentar el tamaño del excedente. Vimos en el ejemplo anterior que si digamos, en el ejemplo de la economía que producía trigo y hierro, que si una parte del hierro y del trigo que generaban excedente era reinvertido, esa reinversión permitía incrementar la cantidad de trigo y de hierro generada el año subsiguiente. Pero si se consumía todo el excedente y solamente se limitaban los capitalistas a reinvertir aquella porción de lo producido, o sea, que generaba sus ganancias, para reponer el capital y los medios de producción y los salarios, la economía iba a tener el mismo tamaño en términos de producción, es decir, la misma cantidad de trigo y la misma cantidad de hierro iban a poder producirse que el periodo anterior. Entonces, una preocupación grande de los autores clásicos es, bueno, ¿qué determina el tamaño del excedente? Y ese tamaño del excedente está íntimamente vinculado con las posibilidades físicas de la economía, es decir, una economía para poder generar beneficios tiene que ser capaz de generar excedente y eso tiene que ver con la capacidad de producir más en términos físicos de lo que estrictamente se necesita para reponer salarios y reponer, o para pagar salarios y reponer los medios de producción. Ahora, la segunda pregunta está relacionada con, bueno, ¿cómo se distribuye el excedente? Y en una economía capitalista, el excedente se distribuye bajo el criterio de la proporcionalidad del capital invertido. Es decir, los capitalistas invierten una cierta cantidad de capital, ya sea en medio de producción o salarios, y reciben a cambio una cierta cantidad de dinero por esa inversión. Esa inversión, entonces, que genera una tasa de beneficios. La tasa de beneficios es el coeficiente entre los beneficios obtenidos, es decir, la diferencia entre los ingresos y los costos, donde los costos son los costos de capital, o sea, de medios de producción y salarios, ¿sí? Si yo escribo esta ecuación, también la puedo escribir como precio de venta menos costos sobre el valor del capital. ¿Qué es el valor del capital? El valor del capital puede ser, es decir, es aquella suma de dinero que los capitalistas tienen que tener al inicio del proceso productivo o endeudarse por esa suma al inicio del proceso productivo para poder realizar la producción. Y aquí tenemos dos posibilidades. O el capital coincide con los costos, por ejemplo, si el 1 de enero los capitalistas tienen que tener una cantidad de dinero para pagar los medios de producción, ir y comprar los medios de producción, y además pagar salarios, o sea, tienen que adelantar salarios,
Al interior, digamos, dentro del capital también incluimos los salarios, y entonces los costos coinciden con el capital adelantado. Cuando los salarios se pagan al inicio del proceso productivo, los costos coinciden con los salarios. Pero también puede ocurrir que tengamos el siguiente esquema productivo. Puede ocurrir que los capitalistas compren los medios de producción, contraten trabajadores, produzcan, por ejemplo, trigo, vendan el trigo, y con esos ingresos con los que venden trigo, paguen salarios. En ese caso, el capital adelantado, o sea, lo que hay que disponer al inicio del proceso productivo para poder realizar la producción, no consta de salarios y solo consta de dinero necesario para comprar los medios de producción. En ese caso, el capital y los costos no coinciden. Entonces, vamos a hablar de salarios pagados al inicio del proceso productivo o ex ante, cuando el capital incluye salarios, y vamos a hablar de salarios pagados al final del proceso productivo o ex post, cuando el capital no incluye a los salarios y solo a los medios de producción. En el primer caso, el capital coincide con los inputs y los salarios; en el segundo, solamente con los inputs, los medios de producción. Ahora, ¿cuál es la cuestión? El problema es que para determinar la tasa de beneficios es un número puro, es el 10%, el 20%, 0,1, 0,2, 0,15. En general necesitamos que numerador de esta ecuación y denominador, o sea, beneficios y valor del capital, estén expresados en la misma unidad. Si yo tengo beneficios que constan de trigo, o sea, yo produje trigo y vendí trigo, y pagué salarios y me quedé con trigo, como ganancia, mis beneficios son trigo. Mientras que el valor del capital, o sea, mientras que el capital, en términos físicos, puede estar compuesto de una variedad de productos. Por ejemplo, si los trabajadores consumen, además de trigo, otros bienes, yo voy a tener que pagar salarios, imagínense una economía no monetaria, no solo en términos de trigo, sino también en términos del resto de las mercancías que forman parte del consumo de los trabajadores. Pero también voy a tener que contratar inputs que están determinados de esta manera. O sea, en general, para producir trigo voy a necesitar, además de semillas de trigo, no sé, palas, rastrillos, tractores, máquinas en general. Y entonces, calcular el cociente entre beneficios y capital en términos físicos no me permite llegar a un número puro. Es decir, tengo 10 kilos de trigo como beneficio y un tractor como input. ¿Cuál es el cociente entre beneficios y, o sea, trigo y tractores? Entonces, para eso necesito valuar tanto al trigo como a los tractores para poder obtener como cociente un número puro. Por ejemplo, si los tractores valen, si yo necesito un tractor que vale 1 peso, eso, o mejor dicho, un tractor que vale 10 pesos, tengo en el numerador 10 pesos. Y si yo produzco 100 toneladas de trigo y cada una vale 1 peso, entonces 100 por 1 menos 10 por 1 me da los beneficios, como vimos en micro 1, o sea, 90, y el capital, lo que yo tenía que tener al inicio del proceso productivo, lo que yo tenía que tener al inicio del proceso productivo eran justamente los 10 pesos para comprar el tractor. Entonces, en este caso, la tasa de beneficios es 90 dividido 10, que es 9 o, si quieren, 900%. Por ejemplo, si además de pagar insumos productivos, como tractores, yo tengo que pagar, no sé, 50 pesos de salario, ¿está bien? 50 pesos de salario.
esto me da 60 dividido, y si los salarios están incluidos al final del proceso productivo, no los incluyo dentro del capital, son solamente costos, no tengo que tener esos 50 al inicio del proceso productivo, pero los sustraigo de la venta, de lo que me queda a mí, mi ganancia. Entonces, 100 menos 10 menos 100 menos 10 es 90, menos 50 es 40, dividido 10 es el 400% o 4, por ejemplo. En cambio, si forman parte, si el capital también incluye salarios, en ese caso voy a tener que pagar 50 pesos de salarios y al inicio del proceso productivo y 10 pesos de capital, de medios de producción, no de capital, todo es capital. Esos 60, en ese caso tengo 40 sobre 60, 40 sobre 60 es 2 tercios. Obviamente que la tasa de beneficios disminuye si tengo que incluir para un mismo beneficio, en el capital también tengo que incluir a los salarios, porque con el mismo genero lo mismo, pero para generar eso necesito más capital inicial. ¿Está bien? Lo que tengo que poner al inicio del proceso productivo, si tengo que poner salarios como capital, es mayor para generar los mismos 100 que generaba antes solamente adelantando como input a los tractores. Entonces, lo que interesa notar aquí es que para poder calcular la tasa de beneficios tengo que homogeneizar beneficios y valor del capital. Y para eso necesito saber cuáles son los precios de los bienes que componen los beneficios y los precios de los bienes que conforman el capital. Ahora, para eso tengo que poner algún precio que tenga alguna determinación teórica. No puedo poner el precio que observo día a día en el mercado porque ese precio está sujeto a un montón de modificaciones, un montón de alteraciones que, como tales, no son susceptibles de una determinación general. Es decir, hay un montón de influencias que tienen los precios que observamos día a día. Están determinados por la voluntad que tenemos nosotros de los consumidores de comprar un determinado bien. Por ejemplo, tenemos un capricho y estamos dispuestos a comprar más, a pagar más por ese bien, o hay una huelga y entonces llegan menos bienes al mercado y el precio sube. Es decir, los precios que nosotros observamos día a día en el mercado no están sujetos a determinación general. En cambio, los precios que tienen cierta persistencia, que se observan durante un periodo de tiempo, sí son susceptibles de determinación teórica. Entonces, la necesidad de estudiar los precios relativos en los autores clásicos no surge como una necesidad, una curiosidad puramente teórica, sino que intenta resolver un problema concreto, que es qué determina la tasa de beneficios y entonces cómo se distribuye el excedente. Es a ese problema, es decir, a tener una teoría consistente de los precios relativos, que los clásicos no dieron una solución satisfactoria. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco más adelante en esta primera mitad. Por ahora consideremos la forma parcial en la que los clásicos, en particular Ricardo, aproximó el problema. Supongamos que para producir una unidad de trigo se necesitan A11 unidades de trigo, por ejemplo 0,5 unidades de trigo, ¿está bien? 0,5 unidades de trigo como semillas, y AL1 unidades de trabajo. Es decir, con una cierta cantidad de trabajo, AL1 es una cantidad de trabajo, y una cierta cantidad de trigo, puedo producir una unidad de trigo. Y además supongan que el salario real, es decir, la cantidad de trigo que recibe un trabajador, es Z1. Cada trabajador tiene un salario que consta de trigo y es la cantidad Z1. Entonces,
El excedente en términos físicos, es decir, la cantidad de trigo que queda una vez que se pagaron salarios en términos de trigo y se repusieron las semillas que son necesarias para producir el trigo el periodo siguiente, es por unidad de trigo producida es 1, lo que se produjo de trigo, menos A11, que es lo que yo tengo que reponer de trigo, menos la cantidad de trigo que consume cada trabajador, Z1, por la cantidad de trabajadores que producen en la producción de trigo. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador por producción de trigo, bueno, entonces, y cada trabajador consume 0,1 unidades de trigo, yo voy a restarle a la unidad de trigo, el excedente va a ser 1 menos 0,5 menos 0,1 por ejemplo 1, entonces me va a quedar 0,4 unidades de trigo, me quedan como excedente. De cada unidad de trigo que yo produzco, 0,4 son el excedente, porque 0,5 necesito aislar para poder destinar al trigo, y el 0,1 es lo que yo necesito pagarle a los trabajadores para que consuman trigo. Porque si los trabajadores no consumen esa cierta cantidad de trigo, por unidad producida, el trabajador, hay un trabajador que va a consumir 0,1 unidades de trigo, por unidad producida, si yo le pago eso a los trabajadores, no se lo pago, los trabajadores no cubren sus necesidades básicas y no pueden producir de la mejor manera. Es decir, van a tener una menor productividad y entonces voy a tener que contratar más trabajadores para producir lo mismo o utilizar más semillas de trigo para producir lo mismo. Entonces, en este caso, fíjense que yo puedo calcular la tasa de beneficios sin necesidad de conocer cuál es el precio del trigo, porque numerador y denominador están formados, o sea, beneficios, ingresos menos costos y capital, están formados de la misma sustancia, trigo. Yo pongo una unidad de trigo, yo obtengo una unidad de trigo al poner 0,5 unidades de trigo como capital, y contratar trabajadores que pago al final del proceso productivo. ¿Cómo sé que los pago al final del proceso productivo? Porque no están incluidos en el capital, no están incluidos en el denominador. Entonces, obtengo una unidad de trigo pagando 0,5 unidades de trigo y además contratando un trabajador al que le pago Z1 unidades de trigo, en este caso 0,1. O sea, mi tasa de beneficios es, por unidad de trigo obtenida es 0,4, en el caso que estábamos, unidades de trigo, acá tengo G, pero también pongo 0,5 unidades de trigo. Dicho mal y pronto, yo puedo cancelar G y G en numerador y denominador y obtengo una tasa de ganancia de 0,4 sobre 0,5, que es del 80%. Es decir, cuando numerador y denominador están formados en todos los términos de la misma mercancía, cuando esto es trigo, esto recuerden que es por unidad de trigo, ¿no? Esto es trigo y esto también es trigo, además del numerador, del denominador, que coincide con A11, puedo obtener una tasa de beneficios sin necesidad de obtener de saber de qué depende el precio del trigo. Es decir, yo pongo 0,5 unidades de trigo y me quedan 0,4 de ganancia. Eso significa que por unidad de trigo que pongo, si yo divido sobre 0,5, divido sobre el capital, es por unidad de capital que pongo, ¿bien? Para eso divido sobre 0,5, obtengo 0,4 unidades de trigo. Obtengo 0,8 unidades de trigo. Si obtengo 0,4 poniendo de ganancia, poniendo 0,5, si yo pongo una unidad de trigo, voy a obtener el doble, o sea 0,8. Ese 0,8 que teníamos antes, que era 0,4 dividido 0,5,
indica que por unidad de trigo obtengo 0,8 unidades de trigo como ganancia. Si pongo 0,5 obtengo 0,4, si pongo una unidad de trigo obtengo 0,8 o 80%. En este caso, no necesito contar con una teoría de los precios, es decir, no necesito saber para calcular la tasa de ganancia de qué depende el precio del trigo. Y además es muy fácil mostrar a partir de esta ecuación. Fíjense que esta ecuación me establece una relación negativa entre la tasa de ganancia y Z1. ¿Qué es Z1? La cantidad de salario que obtiene cada trabajador, o sea, el salario real. Esta relación es una recta, en particular en este caso, que tiene pendiente. Fíjense, yo puedo despejar Z1, o lo que acá llamo, en la próxima slide llamo W1, W, pero esto no es otra cosa que Z1, ¿bien? No es otra cosa que Z1, que es el salario, y la tasa de ganancia. Si yo expreso el salario como función de la tasa de ganancia, lo que obtengo es una recta que tiene como pendiente A11 sobre AL1, A11 sobre AL1, que no es otra cosa que el cociente capital-trabajo en la industria del trigo. Tiene pendiente negativa esta recta, o sea, esta recta es 1 menos A11 por L1 menos A11 sobre L1 por R. La pendiente de esta recta es A11 sobre AL1 y tiene ordenada al origen, o sea, cuando R vale 0, la ordenada al origen es 1 menos A11 sobre AL1. ¿Qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen lo que muestra es cuál es el máximo salario por trabajador de la economía. El salario por trabajador de la economía máximo ocurre cuando R es igual a 0. Cuando R es igual a 0, en esta economía lo que se lleva a cada trabajador es 1 menos A11, o sea, obtengo una unidad, pago 0, A11 tengo que reponerlo como semillas, necesariamente, independientemente de, para producir una unidad de trigo, yo necesito utilizar A11 unidades de trigo. Y ¿cuánto me queda por trabajador? El resto, A1 menos A11 unidades de trigo, es lo que me queda como neto para distribuir. Si no hay capitalistas, todo el producto neto va a parar a los trabajadores. Por trabajador, esa unidad, ese excedente es lo que yo obtuve para producir una unidad de trigo dividido la cantidad de trabajadores que yo utilicé para producir una unidad de trigo. Es decir, 1 menos A11 sobre AL1 me dice el producto neto por trabajador. Y cuando el salario es 0, o sea, cuando Z es 0, yo puedo obtener la tasa de ganancia máxima del sistema, que es un número finito, y es, en este caso, 1 menos A11 sobre A11. Eso me da la tasa de ganancia máxima que puede pagar esta economía. ¿Cuál es la tasa de ganancia máxima que puede pagar esta economía? La tasa que se corresponde con un salario 0. Otra cosa interesante es que en realidad esto que constituye el producto el salario máximo por trabajador, también en realidad es el producto neto por trabajador de la economía. Independientemente de cómo se distribuya el producto, si yo pongo una unidad, 0 a 1 unidades de trigo, voy a obtener, contratando a L1 trabajadores, una unidad de trigo. ¿Cuánto me queda de producto neto
en esta economía? 1 menos A1, 1. Recuerden que ese producto neto se divide entre capitalistas y trabajadores. Ahora, si los capitalistas no reciben nada, o mejor dicho, independientemente de si reciben algo o no, por trabajador, 1 menos A11 sobre AL1 me dice cuánto es el producto neto de la economía per cápita, por trabajador. Digamos. Más que per cápita, por trabajador. Por trabajador. El producto neto por trabajador. Porque hay trabajadores que, hay personas que están desempleadas, pueden estar desempleadas. Entonces, esta relación es una recta, la pendiente de la recta indica la relación capital-trabajo, es decir, medios de producción-trabajo que tiene esta economía, para este método productivo, para producir trigo, y la ordenada al origen me indica el salario máximo por trabajador y también el producto neto que es capaz de realizar esta economía por trabajador. Ahora, fíjense lo siguiente. Supongan que además de producir trigo, se producen diamantes. Supongan que además de producir trigo, se producen diamantes. Es decir, para producir 1000 unidades de trigo, se necesitan 300 unidades de trigo y 100 trabajadores, como asumíamos antes, donde cada trabajador, lo que antes era Z1, ahora lo llamé WG, cada trabajador consume una cierta cantidad de trigo como salario, los trabajadores no consumen diamantes, y seguimos asumiendo que el trigo se produce solo con trigo. Los diamantes no se utilizan como insumo en la producción de trigo. Entonces, yo puedo calcular, como calculamos antes, la tasa de ganancia en el sector de trigo. Esa tasa de ganancia es, si yo sumo que los salarios se pagan al final del proceso productivo, yo obtengo 1000 unidades de trigo, mis costos son 300 unidades de trigo como semillas, me quedan 700 como producto neto. Si yo resto lo que va a pagar a los trabajadores, me quedan, cada trabajador consume 5 unidades de trigo, 700 menos 500, 100 por 5, me dan 200 unidades de trigo. Y yo tengo que poner 300 unidades de trigo como capital, porque los salarios no forman parte del capital. Entonces, la tasa de ganancia, es decir, la cantidad de trigo que yo obtengo por unidad de capital, que en este caso el capital es solo trigo, por unidad de trigo invertida, los beneficios que yo obtengo por unidad de trigo invertido son 2/3. Y los beneficios por unidad invertida no son otra cosa que la tasa de ganancia. Entonces, nosotros sabemos que en la producción de trigo, yo obtengo una tasa de ganancia de trigo. ¿Y qué sabemos también? Sabemos también que en esta economía hay competencia. Es decir, a los capitalistas lo único que les importa es realizar la tasa de ganancia más alta y van a invertir en aquella rama productiva en la que puedan realizar la tasa de ganancia más alta. Entonces, lo que sabemos es que gracias a la competencia entre capitales, para que haya un equilibrio o una suerte de posición persistente en el sistema económico, la tasa de ganancia que se realiza en la producción de diamantes tiene que ser la misma que se realiza en la producción de trigo. Si en la producción de diamantes tuviera una tasa de ganancia más alta o más baja, los capitales se desplazarían desde la producción de trigo hacia la producción de diamantes, o viceversa, si fuera más alta en la producción de trigo, digamos, si la producción de trigo es más alta, la tasa de ganancia en la producción de trigo es más alta que en la de diamantes, los capitales se van a desplazar de la producción de diamantes a la producción de trigo. Y viceversa si ocurre que la tasa de diamantes es mayor que la del trigo.
Y eso va a generar cambios en los precios, como vimos en micro 1, que va a modificar las rentabilidades de ambos sectores hasta que estén iguales. Ahora, nosotros pudimos calcular la tasa de ganancia en el sector del trigo con prescindencia de lo que ocurre en la tasa en el sector de diamantes. Entonces, lo que sabemos es que la tasa de ganancia en el sector del trigo es 2/3 y que hay competencia entre capitales. Ergo, la tasa de ganancia en el sector de diamantes, en este caso tiene que adecuarse para ser la misma que la que ocurre en la producción de diamantes. ¿Y qué me dice eso? Si yo llamo P3 al precio de los diamantes en términos de trigo, es decir, cuántas unidades de trigo puedo comprar con una unidad de diamantes, P3 es el precio relativo diamantes-trigo. Si yo tengo una unidad de diamantes, me dan P3 unidades de trigo. Tiene que ser tal que, en términos de trigo, la cantidad de beneficios que yo realizo en la producción de diamantes sea la misma que en la producción de trigo, o sea, 2/3. Por unidad de capital invertido, yo tengo que poder realizar la misma tasa de ganancia en términos de trigo en la producción de trigo que en la producción de diamantes. Y fíjense que entonces, si yo requiero como capital, aquí no tengo, supongan que para producir diamantes necesito 150 unidades de trigo de la siguiente forma. 50 unidades de trigo como capital, como salarios, y 100 unidades de trigo como insumos. O sea, yo podría agregar, me va a quedar, para producir una unidad de diamantes, yo necesito 100 unidades de trigo y 10 trabajadores para producir una unidad de diamantes. Para producir una unidad de diamantes, yo necesito ahora 100 unidades de trigo como semillas y 10 unidades de trabajo. Eso hace que yo tenga como costos, si cada trabajador consume 5 unidades de trigo, 100 más 50. Pero como capital, ¿está bien? Como capital, yo solo tengo que adelantar 100 unidades de trigo. Entonces, noten que el trigo se utiliza en la producción de diamantes, pero el diamante no se utiliza en la producción de trigo. ¿Qué me dice esta ecuación? Esta ecuación es una ecuación que tiene como única incógnita P3. O sea, lo que me dice esta ecuación es que yo puedo determinar la tasa de ganancia en el sector del trigo, porque el trigo, numerador y denominador son homogéneos, pero no puedo determinar, si yo quisiera determinar la tasa de ganancia en el sector de diamantes, no podría porque tendría como incógnita P3. ¿Cuál es el precio de los diamantes? Porque de nuevo, acá produzco una unidad de diamantes y tengo como costo trigo. Entonces, una unidad de diamante menos 150 unidades de trigo, no los puedo restar, los tengo que homogeneizar. P3, en este caso, convierte al diamante en trigo. Me dice cuántas unidades de trigo puedo comprar con esta unidad de diamantes. Entonces, el P3 lo que hace es expresar a los diamantes en términos de trigo. Bueno, P3 menos 150 es una cantidad de trigo menos otra cantidad de trigo dividido 100. Ahora, si no conociera P3, yo sigo sin poder calcular la tasa de ganancia en el sector diamantes. Pero lo que yo sé es que la tasa de ganancia en el sector de diamantes tiene que ser la misma que yo realizo en el sector del trigo por la competencia de capitales, y que yo en el sector del trigo pude calcular
con prescindencia de lo que ocurría en la producción de diamantes. Entonces, en este caso, P3 menos 150 sobre 100 no tiene que ser cualquier número, sino que tiene que ser 2/3, que es la tasa de ganancia que realizó en el sector del trigo. Y en ese caso, P3 menos 150 sobre 100, siendo igual a 2/3, yo puedo despejar el valor del P3, o sea, cuál debería ser el precio del trigo, perdón, del precio de los diamantes en términos de trigo, de forma tal de que la producción de diamantes realice la misma tasa de ganancia en términos de trigo que la producción de trigo. Dicho de otra manera, supongan que la tasa de ganancia en la producción de diamantes, está y que dado el precio de los diamantes, un precio que yo observo en el mercado Palenque, es mayor a 2/3, por ejemplo 4/3, o 1. Bien, supongamos que esto es igual a 1 y es mayor a 2/3, porque los diamantes están muy caros. O sea, P3 es mayor al que habíamos calculado recién. ¿Qué va a pasar? Bueno, van a llegar capitales desde la producción del trigo a la producción de diamantes. Esa llegada de capitales no modifica la tasa de ganancia en la producción de trigo. Lo único que hace es aumentar la oferta de diamantes y bajar el precio de los diamantes. ¿Hasta dónde va a bajar el precio de los diamantes? Va a bajar el precio de los diamantes hasta que el precio de los diamantes sea tal que, dadas las 150 unidades de trigo que se tienen como costos y los 100 unidades de trigo que se tienen como capital, el precio de los diamantes sea tal que permita rendir una tasa de ganancia de 2/3. O sea, el precio de los diamantes va a ser igual a 200 tercios menos 150. 200 tercios menos 150, que es un número decimal, digamos. 200 tercios menos 200 tercios menos 150